en este tiempo para nuestra nación, bueno, y en general en el planeta, hay como un temor generalizado. Creo que la gente está viviendo bajo niveles de angustia, preocupación, de incertidumbre. Y, y el temor es algo que nos afecta a todos. Desde la caída nosotros experimentamos temor. Esa fue la primera palabra que prácticamente usa Adán cuando el Señor le pregunta qué ha hecho. Y dijo, tuve temor. Y los discípulos experimentaron mucho temor, una experiencia que es muy conocida por todos nosotros, que es cuando ellos van con Jesús en el barco, en la barca, y se desencadena una tormenta. El Señor les hace una pregunta: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tememos? Ahora, yo quisiera invitarles de que miráramos Marcos 4. Está la historia que todos conocemos, cuando el Señor les dice en el versículo 35 en adelante: aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, porque el Señor a estas experiencias no trae la multitud. El Señor, la multitud no hace parte, diríamos, de sus proyectos de formación profunda, de experiencias tremendas, de conocer al Señor. Y entonces la multitud, que son los religiosos, gente que no se compromete, que están ahí, pero que no asumen un compromiso serio con Dios, el Señor los despide, pero mete a los discípulos a experiencias más profundas de revelación, de conocimiento. Por eso es que mucho del sufrimiento que experimentan los hijos de Dios, hay que leerlo bajo la lente de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está formando en la vida de la persona, y a los niveles a los cuales está llevando Dios a un hijo, a niveles mucho más profundos de conocerlo a Él. Entonces los llevó y dice el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es como que no le cabe a uno en la cabeza que esté ahí dormido. Y le despertaron y le dijeron, bueno, qué bueno que hayan oraciones nuestras que, entre comillas, despierten al Señor. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Pues note que ya es otro temor, ya no es el temor a hundirse, sino que ya el temor que produce la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué estamos temerosos? Esta es una experiencia que nos pasa a todos nosotros en la vida. Nosotros nos movemos en la vida entre la bonanza y las tormentas. La vida es esa. Hay momentos en los cuales estamos pasando por un tiempo de bonanza. Dice que se hizo gran bonanza. Esas bonanzas económicas, esas bonanzas de salud, esas son bonanzas de paz en la casa, bonanzas en una nación donde hay trabajo, donde hay inversión, donde hay provisión, bonanzas en muchas áreas de la vida. Y uno está como tan contento, tan tranquilito. Pero de un momento a otro se puede levantar una tormenta.
esas tormentas inesperadas, sus diagnósticos, esas situaciones económicas que nos golpean, crisis, situaciones difíciles que se nos vienen en la vida. Y nos movemos entre esos dos polos, entre la bonanza y la crisis. Y la vida no es solamente bonanza, pero tampoco es solo crisis. No es que uno viva la vida todo el tiempo en tormenta, porque una tormenta definitivamente dura por un tiempo. Pero uno nunca dice que el mar siempre vive en tormenta. No, hay tiempos donde el mar está tranquilito y donde uno va en el barco muy suave. Y yo he estado en alta mar, en un barco, y he tenido momentos donde está todo paz y sereno, está tranquilito todo. Pero de un momento a otro se desata una tormenta. Uno de los problemas que hay en algunas de las teologías contemporáneas, como la del éxito y la prosperidad, es que ellos piensan y le predican a la gente que la vida es solamente éxito y prosperidad si Cristo va contigo. O sea, si Cristo va en la barca, mira, tienes todo asegurado. Y entonces cuando se desatan tormentas y cuando una persona dice que está en crisis, que está sufriendo, que está enfermo, o que tiene una crisis económica, o que tiene una situación con la familia, entonces le dicen que no confiese eso, que eso algún pecado tiene o algún problema usted tiene con su fe, porque un hijo de Dios no pasa por eso. ¿Por qué? Porque si Cristo va en la barca, entonces pues todo está asegurado. Y aquí lo contrario es que Jesús va en la barca y se levanta la tormenta. Y eso es lo que algunos cuestionan, pero Señor, si yo he estado contigo, pero si yo soy fiel, Señor, si yo no le hago mal a nadie, voy a la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, yo sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué le pasa eso a un hijo de Dios? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué hay veces no vemos salida en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestra economía o en alguna área de nuestra vida en la cual luchamos? ¿Y por qué esto a mí me tiene que pasar? ¿Acaso, Señor, es que tú me has abandonado? Y llegamos inclusive a cuestionar a Dios. Y le decimos, Señor, tú no tienes cuidado de mí. Tú me abandonaste. Y eso es lo que le cuestionan al Señor. No tienes cuidado, Señor. Tú me abandonaste. Me dejaste solo en esta tormenta, Señor. Cuestionamos nuestra fe. Cuestionamos que somos hijos de Dios. Pensamos, Señor, que es que nos estás cobrando un pecado del pasado, que estamos viviendo esto porque tal vez no hemos sido fieles o por alguna razón. Y cuestionamos, como dije, que el Señor está con nosotros. Que el Señor de verdad nos ha abandonado, solo que nosotros llegamos a cuestionar al Señor. Y eso es la vida, y así estamos todos nosotros. Estamos en un momento de incertidumbre para nuestra nación, un momento de temor. No sabemos qué nos puede suceder. Ahora, ¿de dónde vienen estos grandes temores? Es cuando nosotros perdemos seguridad, cuando dejamos de tener control sobre las cosas. Estar en un avión y que le digan a uno que eso se va a caer, usted perdió todo el control. En estos días veíamos en un avión que se declaró en emergencia y mandaron los videos de toda la gente angustiada, clamando, unos lloraban, otros decían, llamaban, la última llamada. Y estar en un barco es estar, como me decía un marinero a mí, no importa el tamaño del barco, en el mar es un papelito. Y es uno sentir que no tiene control. Y yo creo que cuando uno pierde control, es donde uno entra en angustia. Cuando usted tiene controlada su salud,
cuando tiene controladas sus finanzas, cuando tiene controlado su futuro, cuando tiene controlado su hogar y su vida y todo lo tiene bajo control, pues usted está seguro. Y usted dice, no, yo estoy tranquilo, no me preocupa. Pero son esas situaciones donde te hacen perder el control. Y Señor, yo no controlo el futuro de mis hijos, no controlo mi futuro, no controlo mi economía, no controlo mi salud, no controlo el mañana. ¿Qué va a pasar el mañana? ¿Qué va a pasar para nosotros? ¿Qué sucederá con esas elecciones? ¿Con qué presidente vendrá? ¿Y qué sucederá para el futuro de nosotros? Entonces todo eso nos lleva a nosotros a sentirnos inseguros, a temer. Y por eso hay tanta gente ahora que está recurriendo a las pastas, a los tranquilizantes, porque están angustiados, porque no saben del mañana. Entonces están muy desesperados. Yo no me imagino en este momento si yo fuera un padre de familia y estuviera viviendo en Estados Unidos y yo tuviera hijos pequeñitos, ¿con qué tranquilidad los mandaría yo a un colegio? ¿Con qué seguridad los mandaría? Yo creo que sería un tiempo de mucha angustia para mí mandar los hijos. Ahora, en medio de las angustias, de los problemas de la vida, el mar ruge y el mar trae voces. Y por eso el Señor le habla al mar, porque es que el mar trae voces. La naturaleza puede ser usada como un instrumento de bendición para una tierra, pero también como un instrumento de juicio, donde el diablo también puede entrar y tomar control de la naturaleza para destruir. Y parece que aquí hay una actividad diabólica y ruge. Y cuando vienen los problemas, vienen las voces que nos dicen, no hay esperanza para ti. De esa no vas a salir, de ese problema no te vas a hundir y no vas a poder salir de la situación que estás pasando. No vas a pasar al otro lado. Te vas a quedar en alta mar y te vas a hundir. Precisamente el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Y la angustia de nosotros es, ¿será que voy a salir? ¿Será que voy a pasar al otro lado? ¿Será que de esta voy a experimentar victoria? Cuando todo lo veo cerrado, cuando todo lo veo oscuro. Y vienen las voces del diablo que nos hablan, nos atormentan en la mente. Y si usted ha tenido la experiencia de estar en alta mar y estar en una tormenta, usted escucha el silbido, el rugir de las olas. Y eso parece que son voces diabólicas que hablan. Me dicen, no vas a salir. No hay esperanza para ti, como dice Salmo 3. Muchos son los que me dicen, no hay salvación, no hay salida. Y hay veces uno siente así, como que el panorama está todo tan cerrado y no hay salida. Y uno dice, Señor, hay salida para este país, hay salida para esta nación. Hay futuro. Cuando hay gente en los campos, hay gente en las fincas sufriendo tanto la violencia, tanto el caos, la muerte, la destrucción, el desespero de tantos millones de colombianos sin trabajo, sin posibilidad, sin salida. Y el diablo les dice, suicídate, acaba con tu vida, no luche más, se acabó todo. Y tanta gente está recurriendo al suicidio, está recurriendo a los tranquilizantes o se están enloqueciendo completamente. La gente no sabe para dónde ir. Entonces, en un panorama así, el Señor, así como ellos cuestionan al Señor, que si no tiene cuidado de ellos, el Señor los cuestiona. Ahora, note que hay también esos momentos en nuestra espiritualidad complicados cuando pues el Señor se duerme. Y se duerme entre comillas. Uno dice, Señor, pero ¿por qué no responde?
Señor, ¿por qué el silencio tuyo ante mi crisis? ¿Por qué el silencio tuyo ante lo que estoy viviendo? ¿Por qué tan prolongado esta situación? ¿Por qué no veo salida? ¿Y por qué no hay auxilio pronto? Y uno quisiera eso, ¿no? Que uno marca la ambulancia y llegó ya. Pero terrible cuando se demora. Cuando se le demoró, por ejemplo, entre comillas, para venir a intervenir con la situación de Lázaro. Y uno dice, Señor, ¿por qué te duermes? ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué esto tan prolongado? Sin salida, sin ver opción, sin ver esperanza. ¿Por qué, Señor, no veo luz al otro lado? ¿Por qué no salgo de esta crisis tan larga y tan fuerte? Esta enfermedad, esta crisis económica, mi hogar y mi vida. Pero el Señor se levanta y los cuestiona. ¿Y qué cuestiona de ellos? Le dice, ¿por qué les falta fe? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Ahora, yo le dije al Señor, pero Señor, la verdad, ¿cómo me vas a cuestionar así? Si esto se ve en angustia, si esto se ve que se hunde. Y yo creo que el Señor lo que le responde a uno, tendrían toda la razón de temer si yo no estuviese en el barco. Preocúpate si Cristo no va en el barco de tu vida. Preocúpate si Cristo no es el centro de tu hogar. Preocúpate si Cristo no es el Señor de tus finanzas, el Señor de tu vida. Si no ha entregado su vida y su corazón al Señor y no le entregó las llaves a Él para que Él piloteara el barco de tu vida. Así sí debe estar preocupado. Porque yo no me imaginaría en este momento de mi vida sin fe, sin un Dios, sin tener a quien creer, sin tener una esperanza. Yo no me imaginaría en este momento de mi vida, mi hogar, sin tener un norte, sin tener un rumbo. Y eso es lo que le pasa a tanta gente en este momento, que su única esperanza está en un presidente, está en un político. Y no es que no hay que votar, pero la esperanza no está ahí. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No confíe en príncipes, dice el Señor, porque en un momento sale su aliento y perecen sus pensamientos. No podemos poner la esperanza en nuestro dinero, en nuestra salud, en lo que somos. No, nuestra esperanza no está ahí. Nuestra esperanza está en el Señor. Y pienso que si mi hogar y mi vida no tuviese al Señor como el centro de nuestro barco, quien lo dirige y está en control, sí sería para temer. Y tiene razón mucha gente, angustiada, desesperada, suicidándose y tomando tranquilizantes, porque el Señor no va en el barco de sus vidas. Porque los que controlan el barco y los que dirigen el barco son ellos. Y cuando eso ve que se les hunde, entonces se saltan al bar, se saltan al mar, se suicidan. Entonces, el Señor en ese sentido sí nos cuestiona. Y nos cuestiona más porque va con nosotros, supuestamente, pero no le creemos y peor, no lo conocemos. Iba con ellos, pero no le creían. Y eso es lo que pasa también con muchas personas. No, mira que Cristo sí está conmigo y Él está en mi casa y nosotros creemos aquí y aquí rezamos, pero venga, usted le cree a Él, usted lo conoce, usted conoce el Dios de la Biblia, usted conoce lo que Él ha dicho. Y eso era lo que el Señor quería llevar a los discípulos a un nivel de profundidad, de relación con Él, para que lo conocieran. ¿Y qué era lo que ellos tenían que conocer de Él? Que Él es el Dios que tiene el poder de silenciar y someter los demonios. Enmudece y calla, le dijo a los demonios en más de una ocasión. No los dejó hablar. Él los sometió en la cruz del Calvario. Él se levantó en victoria y los sometió.
Y nos dio esa autoridad a nosotros, para que cuando vengan los demonios a hablarnos, usted se levante en autoridad y en el nombre de Jesús los someta y los resista. Y que usted pueda discernir cuando es una voz del diablo que está trayendo mentiras a su vida, para que usted se hunda, para que usted se postre, para que no vea salida, para que opte por un suicidio o una locura. Y ahí ellos tenían que conocer el Dios que tiene el poder de hacerlo. El Dios que está en control y es soberano del cielo y de la tierra. Y puede dar orden y todos le obedecen. Ese es el Dios que ellos tenían que conocer. No era el Dios solamente el partner que ellos estaban charlando con ellos en las plazas, en las calles, en las casas. Es el soberano que tiene el poder y está en control de nuestra nación y quita reyes y pone reyes. Y tiene el poder soberano de someter los poderes del mal. Y esto es lo que la iglesia y el pueblo de Dios tienen que creerle a Dios. Y levantarse en poder, no en derrota, no en crisis, en fe, sino levantarnos en poder y decir: Satanás, huye. Lo resistimos y se somete bajo la autoridad de Cristo en mi enfermedad, en mi economía, en mi mente, en mi hogar, en mis hijos. Y calla y huye de mi vida. Y proclamo la victoria de Cristo, su poder de resurrección, su sanidad y todo lo que yo tengo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios tiene acceso a todas esas bendiciones, a todas las bendiciones espirituales, allá como dice la Escritura en Efesios. Como bendecidos con toda bendición espiritual, las bendiciones de victoria de lo que Cristo ya logró en la cruz. Nos entregó su poder a nosotros y nos dio autoridad. Entonces, los discípulos tenían que ahora cuestionarse: mira, ¿quién es este? Y yo creo que muchos de nosotros ni sabemos quién es este, ni lo conocemos. Creemos que el Cristo que yo cargo y llevo es el que tengo en la cruz aquí colgado en una cadena. Es el crucifijo. No, es el Cristo que tiene el poder soberano de someter, de obrar en una forma sobrenatural, el que está en control de este planeta. El que sabe para dónde va este barco, el que sabe para dónde va mi hogar, mis hijos, mi vida, mi salud. No temamos, por más que veamos que las olas se levantan, que los tiempos de oscuridad lleguen, los problemas que vengan, no temamos. Tema si Cristo no está contigo. Pero confiemos que Él sí tiene cuidado de nosotros. Los discípulos cuestionaron que si no tiene cuidado. ¿Cómo sé que no tiene cuidado? Si Él es papá, si Él es tu padre, ¿cómo un papá no tiene cuidado de su hijo? A no ser que sea un papá malvado, una madre desalmada. Pero no hay un padre que de verdad ame a un hijo que no tenga cuidado de él. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos en Juan 6: así como cuido las aves, ¿cómo voy a cuidar de ustedes? Su Padre Celestial cuidará de ustedes, de su futuro, de su salud, de sus vidas, de todo lo que te preocupa. Papá, cuida. Solamente mantente en la barca con Jesús. No saltes, porque sepa que el Señor no salta. Si usted salta, el Señor no salta, porque Él está en control. Y si Él ha prometido llevarte al otro lado, lo hace. Y la historia de este texto no termina que se quedaron en alta mar y se ahogaron 3 o 5. Ellos cruzaron. Y de esa saldremos. Y de la oscuridad viene la luz, viene el amanecer. De esta saldremos y veremos un nuevo amanecer. Luz al otro lado del túnel. Veremos su gloria y su victoria manifestada en la situación que estés viviendo. Aférrate al Señor. Por más que veas tu salud deteriorada, por más que vea tu crisis económica, su situación caótica en su familia, aférrate a Él.
No te sueltes de su palabra, de sus promesas, y no deje de reclamar la obra de Cristo que Él logró en la cruz. Y por más que veamos este panorama oscuro de nuestra nación, nuestra fe está puesta en el cual está en control. El Señor de señores, Rey de reyes, y está en control de todo. Él sube y Él quita reyes. Oremos juntos en este momento al terminar esta reflexión. Padre, clamamos por todos los que estamos acá y hemos escuchado esa palabra, la escucharán después. Padre, yo pido por esa tormenta que cualquier hermano que está escuchando esté pasando, Señor, que por tu misericordia lo lleves a un tiempo de bonanza, lo saques al otro lado y obre un milagro sobrenatural en su salud. Ato y resisto todo espíritu inmundo de muerte y de enfermedad. Pido, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu hijo, tu hija que esté escuchándome. Pido, Señor, un milagro sobrenatural en las finanzas, en los hogares, en los matrimonios, los hijos. Padre, interven y trae bonanza ahí donde hay angustia y tormenta. Padre, clamamos por nuestra nación. Descansamos en tu soberanía, en tu control. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no te tuviésemos? Si no estuviese en la barca de nuestra vida, nuestro hogar, Padre, ¿dónde iríamos? Pido pues por tu paz, por tu shalom, por tu bonanza en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestra tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.